Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Escobar Salazar, del curso de agronomía. En este momento voy a presentar la tarea 4, donde vamos a evidenciar los procesos de osmorregulación a través de ciertos montajes experimentales. Bueno, el montaje 1 consistía en elaborar esta estructura, donde íbamos a evidenciar los procesos de osmorregulación y homeostasis. Se muestra entonces el inicio del experimento, mostrando el contenido interno de la botella junto con el contenido externo del otro recipiente. A los 30 minutos se puede observar que el nivel del agua ha disminuido casi que imperceptiblemente, pero ha teñido, digamos, proporcionalmente la fuente externa de agua. A los 60 minutos podemos encontrar de que ya el nivel de agua interno ya reduce un poco, se tiñe un poco más el agua externa. A los 90 minutos vemos que hay casi una diferencia de 1 centímetro entre la muestra anterior y hay una mayor concentración de la sustancia colorante en la fuente externa. A los 120 minutos se puede observar de que ya ha reducido un poco más el nivel del agua. Ya hay 3 muestras en el momento, mayor concentración del colorante en el agua externa. A los 150 minutos sigue incrementando el nivel del agua externa, ya totalmente colorada. Y a los 180 minutos se puede evidenciar entonces finalmente de que eh, bajó el nivel del agua interno, junto con el nivel del agua externo se mantiene una nivelación de dichas sustancias, ambas coloradas. Para el segundo montaje, en el inicio se tenía en cuenta entonces que el recipiente interno debía contener agua pura, el recipiente externo debía contener agua colorada. Aquí el cambio fue mucho más imperceptible que en el montaje anterior. Eh, a los 30 minutos el contenido del agua seguía, digamos, casi similar, la reducción fue mínima, no había tinción del agua interna. A los 60 minutos tenía un comportamiento similar, lo mismo que a los 90 minutos como lo podemos ver. A los 120 minutos el agua sigue en su mismo estado, no disminuye considerablemente. A los 150 minutos ya hay una disminución del agua, esta se tiñe un poco, se empieza a teñir un poco internamente, y a los 180 minutos finalmente se obtiene la última muestra eh, de la reducción del nivel del agua. ¿Qué pasa acá? También existe una nivelación de ambas sustancias a través de diferentes medios, tanto interno como externo. El montaje 3 consistía en elaborar un experimento de 3 recipientes donde se iban a adicionar diferentes cantidades de sal. En el vaso 1 se adicionaron 2 cucharadas de sal, en el vaso 2 se adicionaron 4 cucharadas de sal y el vaso 3 se dejó solamente con agua. Entonces, ese es el inicio del experimento. En la imagen izquierda, en la parte derecha, tenemos el experimento con 24 horas después de realizar el experimento. En la siguiente tabla podemos ver entonces cómo fue el contenido de cada recipiente, el diámetro, el grosor y la consistencia de cada rodaja, ¿sí? Ya lo vamos a ver entonces a través de la siguiente diapositiva. Entonces el montaje 3, la rodaja 1 contaba con 4,5 centímetros de diámetro, 2 centímetros de grosor y una consistencia dura y fina. Eh, la rodaja 2 con 4,3 centímetros de diámetro, 1,9 centímetros de grosor y una consistencia dura y fina. La rodaja 3, 4,10 centímetros de diámetro, 2 centímetros de grosor y una consistencia también dura y fina, esto siendo el inicio entonces del experimento. Ya los cambios importantes los vemos a continuación. A las 24 horas, entonces, vemos que la rodaja 3 especialmente tuvo un comportamiento igual al anterior, al inicial. No hubo cambios, no se presentaron ningún cambio, mientras que en la rodaja 1 y 2 sí se presentaron cambios, digamos, significativos en cuanto al diámetro y el grosor. Y respecto a la consistencia ya del elemento, que ya se sentía blanda al tacto como tal y elástica.
A las 48 horas, la rodaja 3 particularmente seguía con las mismas condiciones, con las mismas características. La rodaja 1 y 2 siguieron disminuyendo su tamaño, su diámetro, su grosor y su consistencia. Finalmente, aquí podemos ver entonces que ya el resultado final de los elementos se podía comparar. Vemos pues que la rodaja 1 que está ubicada en la parte de arriba fue del vaso 3 y fue la que más, digamos, como que mantuvo sus características iniciales. Bueno, respecto a las preguntas orientadoras, entonces dice, ¿qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2? Entonces, el papel celofán para este caso es protagonista actuando como la membrana plasmática dentro de la célula, la que permite como tal el intercambio y el paso de ciertas sustancias y de ciertas partículas entre el medio interno y el medio externo. ¿Cómo se pueden explicar los cambios observados en los tres montajes? Bueno, los cambios observados se pueden explicar a través de, digamos, como de la evidencia de la concentración de solutos en diferentes medios, en este caso respecto a la sal con el agua, y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis. Bueno, con los procesos de osmorregulación se ve que hay dos sustancias, tanto externas como internas. Eh, estos permiten estos a través de la membrana permiten el intercambio de ciertas partículas y ciertas sustancias a través de la difusión, en este caso el colorante que es el que pasa y tiñe el agua externa, y en los procesos de homeostasis se puede ver específicamente con el segundo montaje, que es donde se mantiene una nivelación constante del agua como tal. Existe una relación entre los montajes realizados en el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Efectivamente hay una amplia relación con esto, ya que, digamos, en el vaso 1 se pudo evidenciar de que esto es una solución isotónica, es una solución a la cual se le adicionó, digamos, la misma cantidad de soluto en la misma cantidad de agua. Aquí disminuyó un poco el tamaño debido de pronto a la cantidad de sal que se le agregó, ya que las soluciones isotónicas normalmente mantienen su tamaño a través de todo el proceso. Las soluciones hipertónicas, en este caso era el vaso 2, con la adición de 4 cucharadas de sal. Aquí se puede evidenciar de que los tejidos vivos o las células, cuando existe, digamos, una perturbación del medio externo a través de una concentración alta de soluto de sales, entonces a través del proceso de ósmosis, la célula hace un intercambio y genera la salida total de agua de su cuerpo, lo que causa entonces una deshidratación total del cuerpo, que es donde se puede evidenciar con un grosor y un diámetro disminuido de esta rodaja. Y para el vaso número 3, se refiere pues a las soluciones hipotónicas, que es donde el cuerpo como tal gana agua, gana agua en función de su agua inicial. Sin embargo, en este caso, la rodaja guardó un mismo tamaño, no aumentó de tamaño ni de grosor, pero esto se puede justificar ya que de pronto, digamos, la textura y el tipo de elemento utilizado no fue, digamos, como el necesario para evidenciar todo este tipo de procesos, y quizás también el tiempo usado no fue el suficiente para mostrar diversos resultados. Ya finalizamos pues acá con esto, espero que haya quedado totalmente claro el tema. Muchísimas gracias, hasta luego.